Ellos no ganan nada con una u otra postura. Al contrario, ahora están perdiendo. ¿Qué están perdiendo? Pues bueno, al final ya no les permiten ver al nieto. Hay problemas legales. Definitivamente, señores, el conflicto legal entre Maribel Guardia y la viuda de su hijo José Julián Figueroa no tiene fin. Bueno, y ahora después de que se pusiera en duda la existencia y la veracidad del testamento que supuestamente dejó José Julián, salió a hablar el abogado de Maribel Guardia y de su esposo. Vamos a ver lo que dijo. La demanda que Imelda Garza Tuñón inició en contra de Maribel Guardia por la nulidad del testamento de Julián Figueroa, ubicado después de su muerte en el estado de Guerrero, no perjudicará a la actriz. Tendrá consecuencias para el menor de iniciales JJ, quien aparece como heredero universal. Ella está solicitando el reconocimiento a su persona como heredera, pero por alguna razón que desconozco, no lo sé, no está solicitando el reconocimiento como heredero de su menor hijo. Por eso se ha establecido ante el juez que ahí puede darse un conflicto de intereses. Por eso la señora Maribel no ha querido controvertir tanto esta situación, porque dice, yo no voy a dañar a mi nieto, no quiero hacerlo. Me tengo que defender, sí, porque me están llamando a un juicio. El abogado argumentó que ganaría Imelda con esta demanda de nulidad de testamento. En el supuesto de que prevalezca el testamento, se tiene que cumplir la voluntad del testador, esto es de Julián, y él decidió que su hijo fuera su heredero universal. Pero ¿quién va a manejar? ¿Quién tiene la representación legal? Pues la señora Imelda. Ahí esto es incuestionable, es la madre. En el supuesto hipotético en el cual no prevalezca el testamento, José Julián tendrá el 50% de los bienes y el otro 50% le corresponderán por sucesión legítima a la señora Imelda. El licenciado Trejo aclaró que ni Maribel Guardia ni Marco Chacón tienen interés alguno en los bienes que dejó Julián Figueroa, ni la parte que reciba cuando la sucesión testamentaria de Joan Sebastián culmine. En este nuevo juicio que enfrentan, sentenció, solo existen dos caminos. Ahí no hay mayor interés del señor Chacón, de la señora Maribel. Ellos no ganan nada con una u otra postura. Al contrario, ahora están perdiendo. ¿Qué están perdiendo? Pues bueno, al final ya no les permiten ver al nieto. Hay problemas legales. A ver, ¿qué sabemos de esto que podamos decir, sí, esto es por seguro? Es que es un tema bastante delicado porque ya nos damos cuenta que en realidad no es tanto ni por el nieto, creo yo, es más que nada una batalla por el testamento, que Maribel Guardia, es verdad lo que dice el abogado, ni Maribel ni su esposo recibirían absolutamente nada de esta herencia y del supuesto testamento. No, lo que sí estaría dejando afuera totalmente la herencia a la esposa. Entonces la esposa es lo que decía el otro día. Un joven de 27 años no tiene un testamento, por eso ella dice que es mentira y de esa manera ella sí recibe el 50% y el niño recibiría el otro 50%. Bueno, lo único que pudiese pensar yo es que como era una herencia de Joan Sebastián, no algo que él produjo Claro. Y por lo que trabajó, me imagino que lo protegieron de esa manera, porque al final uno dice, ¿quién de 20 y pico de años tiene un testamento preparado? Ya a los 20 y pico de años uno no está pensando en que se va a morir, ni que va a tener que dejar un testamento, pero como era una herencia, para proteger la herencia, mucha gente, si el abogado te dice, ok, esto tienes que ponerlo ya en un testamento para tú, si te pasa algo, que lo heredes tú. Es lo único que pienso que pudiese haber pasado. Pero bueno, esto es lo que se está hablando y vamos a ver lo que y esto va para largo, en una Lili. corte. Esto va a ser muy complicado. Esto va a ser complicado. Qué lástima.